Amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Alabado sea el Señor. Muy bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias en este momento. Les voy a invitar a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Y vamos al capítulo 4, una vez más, capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, leemos los primeros 7 versículos. Un antídoto para todos los males, segunda parte. Le voy a invitar que cuando usted encuentre la palabra de Dios, si puede ponerse de pies. Leemos la palabra de Dios con reverencia y dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, una vez más te damos gracias. En este momento lo hacemos por tu santa y bendita palabra. Rogamos que tu bendición sea sobre tu iglesia, sea sobre nosotros en este momento, dándonos discernimiento, Señor Dios, y ayudándonos a recibir tu palabra con gracia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este lugar de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo le está dando algunas instrucciones finales a estos hermanos, como ustedes pudieron ver. Algunos pudieran decir que estas instrucciones no siguen un orden específico, una secuencia tal vez específica, o un objetivo específico, sino que solamente son instrucciones casuales del apóstol Pablo, según su conocimiento de esta iglesia y según la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de prestar atención a lo que se conoce en teología como la clave hermenéutica. La clave hermenéutica es la que nos permite entender el significado, escuche bien, y la interpretación de un pasaje. Y la clave hermenéutica usualmente, aparte de darnos claridad de lo que quiere decir el Señor en su palabra y de la enseñanza de la palabra de Dios en donde nosotros nos encontremos leyendo, busca conectar todo el sentido del texto. Entonces, si nosotros prestamos atención en este pasaje que hemos leído, esa clave la encontramos en el versículo 4. Todo lo que el apóstol Pablo dice aquí, todas las instrucciones que nosotros acabamos de leer en este lugar, se conectan con el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La NBI traduce esa palabra regocijaos como alégrense en el Señor siempre. O sea, él le da esta lista de instrucciones, pero le dice a ellos, ¿no? A través de lo que acabamos nosotros de leer, que esto es de cierta manera lo que va a unir, esto es de cierta manera lo que nos permite entender las enseñanzas que nosotros encontramos en este lugar.
Y puede parecer extraño que el llamado al gozo aquí, así como en otros lugares de la Biblia, nos aparezca como un mandato, como una instrucción. Regocijaos, es un imperativo, es un mandato. De igual manera, nosotros encontramos la misma exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 16, cuando los manda a ellos a estar gozosos siempre. Estad siempre gozosos. Entonces nosotros encontramos en la palabra de Dios esta idea de que nosotros tenemos por necesidad, como mandato bíblico, regocijarnos en Dios. Ahora bien, si miramos esta instrucción de acuerdo con el concepto del gozo que tiene el mundo ahí afuera, entonces esta instrucción nos puede parecer absurda. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo no obligarme a mí mismo o obligar a mi mente, o obligar a mi corazón, o obligar a mis emociones, o obligar a mis sentidos, o a mi estado de ánimo a gozarme? ¿Cómo puedo yo hacer eso si las circunstancias no me permiten eso? O tal vez yo no estoy viviendo la mejor de las situaciones de mi vida y por lo tanto se me hace difícil poder practicar esta exhortación, este mandato del Señor. Bueno, pudieran decir algunos, en realidad eso es contraproducente, o sea, no tiene sentido. Yo no me puedo gozar si las condiciones no están dadas para yo gozarme. Entonces, pues, si nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que en realidad este mandato no tiene sentido para el mundo, porque es que el gozo del Señor no depende de nuestras situaciones. El gozo del Señor no depende de nuestras circunstancias. El gozo del Señor no depende de nuestras precariedades, no depende de nuestras escaseces que podamos nosotros tener en la vida, en este mundo. Todas esas vicisitudes que se nos presentan a nosotros en esta vida no pueden determinar nuestro gozo en el Señor. Y la razón por la cual no pueden determinar nuestro gozo en el Señor es porque la Biblia nos enseña que el gozo del Señor está fundamentado y está enraizado especialmente y específicamente en la esperanza que nosotros encontramos en la Biblia por medio de las promesas y por medio de la persona de Dios. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 62, capítulo 5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, dice, porque de Él es mi esperanza. O sea, nosotros podemos hallar reposo para nuestras almas, podemos hallar respuesta para nuestras distintas situaciones, esperanza para nuestras situaciones, sola y únicamente en el Señor. Nuestro gozo claramente debe de emanar, debe de surgir, debe de ser un fruto de las cosas que nos dice la Escritura que Dios ha hecho por nosotros. El gozo del cristiano, por lo tanto, no debe de venir de otro lugar, sino de la confianza en Dios. El apóstol Pablo manda a estos hermanos a estar gozosos, pero también en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, le exhorta allí en aquel lugar a estos otros hermanos a gozarse en la esperanza. Por lo tanto, debemos de decir a eso que aunque para el mundo no tiene sentido, que si no están las condiciones dadas para nosotros sentir gozo, en el Señor nosotros no podemos gozar, porque en el Señor, si hay una cosa que nosotros tenemos los cristianos, es esperanza. No importa lo que nosotros estemos atravesando, tenemos la confianza y tenemos la esperanza de que Dios, incluso esas situaciones que pueden ser adversas, esas situaciones que
que puedan ser desafortunadas, Dios la puede utilizar para nuestro bien. La palabra de Dios nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, le ayudan para bien. Dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, si usted ama a Dios y usted ha conocido de Dios, no importa en la situación, si es a través tal vez de una enfermedad personal o de una situación familiar, usted puede encontrar en Dios esperanza, porque los propósitos de Dios están incluso presentes en medio de nuestras dificultades como seres humanos. Todos los seres humanos experimentamos dificultades en este mundo. De este lado de la humanidad no hay un solo ser humano que no pueda decir que no ha vivido en su propia vida, en carne propia, las penurias de las vicisitudes que se nos presentan a nosotros en este mundo. Se dice que durante el gobierno del emperador Antonio en Roma, había un cristiano que se llamaba Policarpo, y este cristiano lo llevaron delante del gobernador. Y cuando lo llevaron delante del gobernador, le pidieron negar su fe y le pidieron quemar incienso a la persona del gobernador. Claro, la respuesta obvia de este hombre fue que no, y le dijo de la siguiente manera a los que le estaban pidiendo negar su fe y dejar todas sus creencias atrás. Le dijo: yo llevo 86 años sirviendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo ahora negar a mi Rey? Hay muchos creyentes, hermanos y hermanas, que el día de hoy no tienen reparo en inclinarse ante las demandas de este mundo, contar de no perder los beneficios temporales que nos puede dar este mundo, la seguridad temporal que nos puede dar este mundo, la aceptación que nos pueden dar nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares, ignorando, hermanos, que cuando nosotros hacemos así, la Biblia dice, nos estamos amistando con el mundo. Y la palabra de Dios enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y olvidando que el único gozo que no caduca ni depende de las cosas materiales se encuentra en el Señor. Este hombre claramente sabía que el Señor era la fuente de su gozo y no tenía miedo incluso de decirlo estando acusado y estando no tan solo acusado, sino estando en la situación donde iba a ser entregado a muerte. Lo iban a llevar a la hoguera. Y él dijo: yo tengo 86 años sirviendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho. Cuando nosotros vivimos de acuerdo al gozo del Señor, no tenemos miedo a experimentar sufrimientos de esta vida. No tenemos miedo a negarnos al mundo por causa de Cristo, a entregarnos en cuerpo y alma, si se quiere decir, no a los placeres de este mundo, ni a la oferta de gozo de este mundo, sino simplemente entregándonos nosotros al gozo que viene del Señor, que es un gozo que la palabra de Dios lo describe como un gozo que no pasa, que no es un gozo ilusorio, no es un gozo pasajero como el gozo de este mundo. Así que es por esta razón que encontramos en la Biblia nosotros múltiples mandatos a vivir en gozo, a vivir gozoso, porque el gozo del Señor trasciende las circunstancias humanas, como hemos dicho. Pero como veíamos hace una semana, para poder experimentar ese gozo,
para poder recibirlo en toda su plenitud, nosotros tendremos que deshacernos de aquellas cosas que limitan su poder en nuestra vida, que limitan su eficacia. Y nosotros hablábamos de algunas de esas cosas, hablábamos de la inconstancia en el Señor. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4 encontramos el mandato a estar firmes en el Señor. Pero también hablábamos de el rencor y la falta del perdón y de cómo estas cosas pueden robarnos el gozo en el Señor, pueden limitar el gozo en el Señor. No tan solo los ataques del mundo, sino también cosas que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Yo creo que nosotros los cristianos muchas veces queremos justificarnos o justificar las cosas que nos pasan o justificar tal vez nuestras debilidades mirando hacia otras cosas, mirando hacia el mundo, echándole la culpa al mundo. Y muchas veces hasta Satanás le echamos la culpa y nosotros no asumimos nuestras responsabilidades. Bueno, la falta de rencor, ¿con qué usted cree que tiene que ver? Con una cuestión, la falta de perdón, disculpe, el rencor tiene que ver con una cuestión de orgullo. Para usted deshacerse del rencor, tiene primero que deshacerse de su orgullo. Lo mismo sucede también cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no estamos caminando con constancia en el Señor. Muchas veces lo estamos haciendo porque hay otras cosas que se han convertido en nuestra prioridad y las cosas del Señor las hemos puesto a un lado. Entonces son cosas que tienen que ver con nosotros y que nosotros debemos de identificar y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros poder deshacernos de ella para poder vivir una vida de gozo pleno en el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo no tan solo presenta algunas de las cosas que nos pueden robar el gozo si nosotros no nos despojamos de ellas, sino que también nos presentan aquí algunas virtudes de las cuales nosotros como cristianos vamos a tener que asirnos para nosotros poder expresar y para nosotros poder vivir ese gozo del cual nos habla la Biblia aquí. Así que el apóstol Pablo en este lugar, vaya conmigo al capítulo 4, versículo 5, nos habla de una de esas virtudes que nosotros debemos de asirnos en nuestras vidas. Y dice el apóstol aquí que vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La gentileza, hermanos, es una actitud que debe demostrar una persona que ha recibido al Señor en su corazón. Otras traducciones de la Biblia, usted sabrá que la Biblia se escribió en distintos idiomas, Nuevo Testamento específicamente en griego, aunque encontramos palabras que están escritas en arameo, y el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo y en arameo. Por lo tanto, es bueno consultar diferentes traducciones de la Biblia para poder entender el texto bíblico. Bueno, algunas traducciones traducen esta palabra, la palabra gentileza, vuestra gentileza sea conocida, como dice este pasaje, versículo 5, de todos los hombres, traducen esa palabra como bondad y amabilidad. Los estudiosos de la Biblia especifican que la raíz específicamente de esta palabra, y esto es importante, indica, dicen ellos, un espíritu aguantador y dice, y no vengativo. O sea que una persona amable y una persona gentil es una persona que no busca venganza, no busca pagar con sus propias manos. No es una persona que guarda rencor, como hemos dicho. Todo lo contrario, aguanta, dicen ellos, ¿no?
los males que las otras personas le puedan hacer. ¿Y a qué le recuerda eso a ustedes? Bueno, inmediatamente estaba yo escudriñando acerca del significado de esta palabra. Me vinieron al pensamiento las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Cuando el Señor allí instruye a sus seguidores, instruye a sus discípulos a no retaliar, sino a poner la otra mejilla. El Señor le dice a sus discípulos, vamos a aquel lugar, capítulo 5 del libro de Mateo. Vaya allí conmigo, capítulo 5 del libro de Mateo. El Señor dice en aquel lugar, versículo 38, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. O sea, el Señor lo que está diciendo aquí en este lugar básicamente es que nosotros los cristianos estamos llamados a ser personas distintas. Las personas del mundo no piensan así. Y eso es básicamente lo que está discutiendo el Señor en este lugar, o argumentando más bien en este lugar. Porque la ley incluso judía decía, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor dice, ustedes oyeron que ese era el mandamiento, mas el mandamiento que yo les doy a ustedes es diferente. El mandamiento que yo les doy a ustedes es de vivir de manera pacífica, de no buscar ustedes dañar a las demás personas o pagar con retaliación y animosidad ante aquellos que nos dan retaliación y animosidad a nosotros. Estas características deben de acompañar nuestras vidas, hermano. En el mundo que nosotros vivimos, aún después de 2000 años de la venida del Señor, la gente todavía sigue viviendo por la ley del ojo por ojo y diente por diente. Porque, como decimos nosotros en buen dominicano, es difícil quedarnos dados, ¿verdad? Es muy difícil que uno, si nos dan, queremos devolver. Y usualmente, claro, esta ley era justa porque pedía a las personas devolver con la misma medida, pero cuando nosotros nos dan, usted no quiere devolver con la misma medida. Usted quiere devolver más fuerte aún. Usted quiere causar un mayor golpe. Usted quiere herir de manera más profunda, si se quiere. Esta no es la forma en la que nosotros debemos de vivir. Tal vez esta es una de las razones, hermanos, por la que nosotros vemos tanta guerra en el mundo, por la que nosotros vemos tanta animosidad entre las naciones del mundo, porque la gente que no tiene a Dios en su corazón anhela venganza, anhela un pago por lo que le han hecho, por los sufrimientos que le han causado en su vida. La Biblia nos manda a pagar, ¿usted sabe cómo? Haciendo todo lo contrario, haciendo el bien. El Señor dijo, no resistan al que es malo. Incluso si a ustedes le quieren quitar algo, Él dice la capa, tal vez traducido a nuestro contexto sería el yaque. Dele no tan solo el yaque, dele el juri que usted tiene, dele la suera que usted tiene. Esto es básicamente, y coja un poco de frío. ¿Cuál de nosotros está dispuesto a hacer eso? Entonces,
estas son de las cosas que si nosotros las practicamos en nuestras vidas vamos a lucir como verdaderos cristianos. Nosotros no podemos, hermanos, como iglesia y como hermanos, nosotros querer todo el tiempo estar en conflicto con las demás personas. Nosotros debemos de ser personas que buscan la paz, personas que buscan la paz. En este mismo Sermón del Monte, cuando el Señor inició a dar su predicación y sus instrucciones allí, le dijo a los oyentes en el versículo 9, le dijo a ellos cómo luce una persona que es hija de Dios. Y le dijo esto cuando le dijo a estas personas, véanlo conmigo si ustedes quieren, que sean, le dice él en este lugar, pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted quiere que las personas de su trabajo, las personas del mundo, lo conozcan a usted, lo identifiquen como un cristiano, la Biblia lo llama a ser una persona que busca la paz con los demás. Una persona que media en medio de las situaciones de problema entre otras personas. No uno que le echa leña al fuego. Que Dios nos ayude, porque haciendo eso el mundo va a conocer nuestra gentileza. El mundo va a conocer nuestra amabilidad. Y usted sabe qué va a pasar cuando la gente empiece a ver que usted es una persona diferente. Usted sabe lo que va a pasar. Inmediatamente ellos van a identificarlo a usted con Cristo. Van a hacer la unión en su mente, lo van a conectar con Cristo. Y van a decir, no, pero ese tiene que ser cristiano. Y usted sabe qué le va a ahorrar eso a usted. Le va a ahorrar incluso tener que predicar, Señor, porque a veces nosotros tenemos miedo. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? No sé cómo es que voy a compartir mi fe con otros. Bueno, vive de una manera gentil y amable para con los demás y te va a ahorrar el trabajo, no vas a tener ni siquiera que hablar mucho. La gente va a conocer que tú eres una persona diferente, que tú vives como dice la Biblia que debe de vivir un hijo de Dios. Pero si tú no lo haces así, es todo lo contrario. Las personas van a decir, ese cristiano está raro. Y en vez de eso traer gloria al nombre de Dios, en vez de eso exaltar el nombre de Dios, va a ser todo lo contrario. Va a traer deshonra al Evangelio y su testimonio va a estar por el suelo. Usted no va a causar ningún tipo de impacto cuando hable de Cristo a las demás personas. Pero la gentileza, hermanos, no tan solo indica un espíritu no vengativo y pacificador, sino que también demuestra una actitud afable hacia los demás. ¿Cuántos de ustedes son afables? ¿Cuántos de ustedes dan las gracias cuando alguien le hace algo bien? Incluso, no tan solo cuando alguien nos hace algo bien, cuando nos prestan algún servicio a nosotros. O tal vez cuando nuestros cónyuges, porque yo sé que aquí hay algunos hombres que cocinan, tal vez no todos cocinen aquí, porque tengo algunos hermanos que me han dicho, yo hago de todo menos cocinar. Yo no lo voy a mirar a ellos, pero ellos saben de qué. Pero no, decirle a nuestros cónyuges tal vez, gracias por lo que tú haces, por tu servicio, por lo que sea que hagan en nuestros hogares. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros fuimos llamados al Señor y no es para solamente tener una esperanza de vida eterna, que sí que la tenemos, pero es para que nuestras vidas empiecen a cambiar desde ahora, para que nosotros empecemos a ser personas distintas desde ahora. Y cuando nuestras vidas cambian en este mundo, usted sabe que usted no va a tener que esperar que llegue el día del Señor
para usted empezar a ver las bendiciones del ser una nueva criatura. Usted lo va a experimentar aquí. Y Dios va a llenar su vida, adivine de qué, de gozo. De gozo va a llenar Dios su vida. Por eso Él le pide a los filipenses no tan solo que muestren su gentileza a todos, sino que en el capítulo 1, versículo 27 de esa carta, le dice a estos hermanos, le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él dice, yo quiero que ustedes anden como es digno del Evangelio. Y sea que yo vaya donde ustedes están, o que no suceda así, o que esté ausente, que por lo menos yo oiga de ustedes eso. Porque eso es lo que va a pasar una vez más. Si nosotros abrazamos estas verdades, no vamos siquiera a tener que hablar mucho, ellas van a hablar por nosotros. Así que una de las cosas de las cuales nosotros nos vamos a tener que asir para nosotros vivir una vida de gozo es un carácter, hermano, afable, un carácter de amabilidad para con las demás personas, para con los de afuera. Sea cristiano o no sea cristiano. Mucho más, diría yo, si no es cristiano, porque la Biblia dice que le paguemos con bien a los que nos hacen mal. Entonces se supone que los cristianos no pagamos a nadie con mal. ¿Ok? Entonces por eso esa actitud debe de reflejarse mucho más para con los de afuera, porque se espera que sean los de afuera los que nos paguen mal. Yo sé que aquí en esta iglesia eso no sucede y nosotros somos gente de paz, gente del Señor, que no le pagamos a nadie con mal. Se dice que cuando los esclavos afroamericanos de Port Royal, en Carolina del Sur, y algunas congregaciones negras también, dice que fueron los que popularizaron un famoso himno que nosotros no creo que hemos cantado aquí, pero que yo sé que algunos de ustedes lo conocen. El himno titulado Dame a Cristo. Y dice que estas personas popularizaron este himno porque los blancos cristianos, con una Biblia en una mano y con el látigo en otro, lo obligaban a hacer trabajos forzosos. Blancos cristianos. Entonces estos esclavos creyentes, probablemente cuando le daban con el látigo, cantaban este himno. Dame a Cristo, dice el himno. Dame a Cristo. Cuando me despierto, dice el himno, de mañana al despertar, de mañana al despertar, y cuando solo estoy, y así sucesivamente, dame a Cristo, dame a Cristo, en vez de nosotros dar rencor, retaliación, en vez de herir a las demás personas, que el Señor nos ayude a poder mostrar a Cristo, a poder darle a Cristo a las personas que no le conocen principalmente, incluso aquellos que se hacen llamar cristianos, pero que con sus hechos lo niegan. Ojalá que nosotros hallemos, hermano, gozo en vivir de esta manera. Ojalá que nosotros hallemos gozo en mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida cambiada, nuestras buenas actitudes, nuestra amabilidad,
nuestra bondad, nuestra gentileza. Hay muchas cosas que nosotros pudiésemos decir de la bondad, hermanos. De tener compasión de las personas que están en necesidad también. Y estas personas, los filipenses, Pablo, si usted lee más adelante en ese mismo capítulo 4, le da la gracia a ellos, porque de todas las iglesias, ellos eran los que estaban constantemente preocupándose por su bienestar. De tal manera que no tan solo de boca, sino que ayudaban para sus necesidades de forma económica. Vivamos de esa manera. Y si usted quiere encontrar una razón más fuerte para usted vivir de esa manera, que la que está ahí al final del versículo 5, usted no la va a hallar. Por eso él le dice a estos hermanos, versículo 5, capítulo 4, de Filipenses, vaya conmigo de nuevo a este lugar. Por eso le dice a los hermanos, después de que lo anima a que su gentileza sea conocida de todos los hombres, le dice, el Señor está cerca. Porque si usted quiere una razón más fuerte que esa, no la hay. Nosotros debemos de vivir como cristianos porque el Señor está cerca. Y cada día que pasa después de la ascensión del Señor al cielo, adivinen que el Señor está más cerca aún. Y hay muchos que dicen, y la Biblia lo dice de esa manera, que dan su venida por tardanza, pero cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, el Señor está cerca. Y esa es la verdad central de todas las Escrituras, que nos debe a nosotros animar a cada día conformarnos más a Él. Porque adivine qué va a pasar si Dios llega y lo halla usted no viviendo de una manera amable, no viviendo de una manera que en vez de embellecer el Evangelio hace todo lo contrario. Así que andemos como es digno del Evangelio, porque nuestro Dios, nuestro Señor, está cerca. Otra cosa, la última cosa que nosotros necesitaremos para vivir y expresar el gozo de la vida cristiana es aferrarnos a la oración. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Me adelanté un poquito. Leamos el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con toda acción de gracia. A diferencia de la amabilidad, que es un atributo, la oración es una disciplina. Una disciplina que hay que desarrollar. Nadie de los que están aquí y de los que no están aquí, que se ha convertido al cristianismo, puede decir que una vez experimentó la salvación, se convirtió en una persona de oración, en un orador ferviente. Nadie. O sea, si alguien le dice eso a usted, ore por él, porque los mentirosos, dice la Biblia, no entran en el reino de los cielos. La oración es una disciplina que demanda tiempo. Es una disciplina que demanda de que nosotros pongamos nuestra pereza aparte, de que nosotros pongamos otras cosas que parecen muy interesantes a la vida aparte, para nosotros presentarnos delante del trono de Dios. Usted sabe que usualmente Dios utiliza los afanes de la vida para ayudarnos a comprender esta verdad. Porque es cuando nosotros estamos pasando por pruebas y por tribulaciones
cuando nosotros más oramos. Es cuando nosotros tenemos precariedades. Es cuando nosotros experimentamos tal vez enfermedades que nosotros más buscamos la presencia de Dios. Y Dios es tan amoroso que cuando todas esas cosas han pasado, usted sabe qué pasa, nosotros no volvemos atrás. Cuando nosotros vemos la respuesta de Dios a la oración, inmediatamente nos alejamos de esa actitud que busca la presencia de Dios. Y Dios vuelve una vez más. Por eso le dije que Dios es tan amoroso que una y otra vez nos está mostrando que nosotros debemos de ser personas de oración. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, después de que los israelitas habían sido llevados cautivos por los asirios, dice que ellos poblaron la zona de Samaria con personas de todas partes del mundo. Y que estas personas que vinieron a vivir en el territorio de Israel no servían a Dios, no buscaban el rostro del Dios vivo, del Dios de la Biblia. ¿Y usted sabe qué pasó con estas personas? Que la Biblia enseña que venían leones. El Señor enviaba leones de repente y se lo comían. Y esto pues causó preocupación ante los gobernadores, y los gobernadores dijeron: ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Porque el Dios de la tierra es un Dios terrible que se traga a sus moradores si no les sirven. Y dijeron, se le prendió el bombillo, vamos a buscar un sacerdote. Y dicen que el sacerdote le enseñaba la ley de Dios, le enseñaba a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y los leones se alejaban. Pero adivinen qué pasaba cuando los leones se alejaban. Ellos se volvían a sus dioses. Y por lo tanto, él termina diciendo, el escritor bíblico, ni servían a Dios, ni guardaban sus mandamientos. Lo único que ellos querían era que se fueran los leones. Que se fuera la amenaza del momento. Y esa amenaza que nos está llevando a nosotros a la presencia de Dios, que nos está llevando a nosotros a orar, que nos está llevando a nosotros a reconsiderar los mandamientos de Dios, nos está dando la oportunidad de nuestra vida. Porque cuando nosotros vivimos una vida de oración, es una oportunidad que Dios nos da de conocerle más íntimamente. Porque cuando usted ora, usted va a ver la respuesta de Dios. Usted va a ver a Dios obrando. Usted va a ver a Dios actuando en su vida y en la vida de las otras personas. Y hermanos, y si eso fuera poco, Dios lo va a llenar de un gozo que no tiene explicación. No importa en la situación que usted se encuentre. Por eso le decía que la clave hermenéutica de este pasaje es el versículo 4. Regocijaos en todo tiempo, otra vez os digo, regocijaos. Porque si nosotros vivimos de manera amable, si nosotros buscamos tener una vida de oración para con nuestro Dios, no nos va a faltar el gozo. Pueden venir los problemas de este mundo y nosotros vamos a estar, como dice la Escritura, en paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos invita a ser personas humildes, nos invita a depositar nuestras incertidumbres en la mano de Dios. ¿Por qué humilde? Porque ya las cosas no dependen de nosotros, dependen de Dios.
Y ese es el conflicto cuando nosotros nos arrepentimos, que nosotros queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes de venir al Señor. Queremos ser nuestros suplidores, queremos ser nuestros guardadores, queremos ser los responsables de nuestro bienestar. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios en su palabra nos enseña que Él nos va a proveer, que Él nos va a cuidar y que Él vela por cada una de nuestras necesidades. De manera que por eso nosotros tenemos que reconsiderar la oración y tratar de nosotros añadir esta disciplina a nuestra vida. Todas las disciplinas demandan de varias cosas. Demandan tiempo, demandan dedicación y demandan también de cada uno de nosotros constancia. Tiempo, dedicación y constancia. De manera que esas son las cosas que nosotros necesitamos. Y aquí también nos enseña, si tú no sabes cómo orar, también nos da una instrucción de cómo debemos orar. Dice, en vez de estar afanosos nosotros, dice que adoptemos una actitud de una persona que recurrentemente busca la presencia de Dios. Y eso mientras nuestras peticiones son conocidas delante de Dios, mientras oramos. Ahora nos dice aquí, con toda oración. O sea, que aquí nos está diciendo que vamos a orar simplemente cuando llegue la noche o cuando levante el alba por la mañana. En otros lugares, la Biblia nos enseña que orar con toda oración es básicamente orar también en todo tiempo. O sea, cuando usted esté camino a su trabajo, usted puede orar, usted sabía. Incluso cuando usted llegue a su trabajo, usted puede estar orando en la presencia de Dios. Cualquier momento que usted tenga disponible, que su subconsciente también, con la ayuda suya, lo ayude a recordar que hay una necesidad, usted puede aprovechar y presentar esa necesidad ante el trono de la gracia de Dios. Orar con toda oración, orar en todo tiempo. Pero también dice que cuando nos dice aquí que oremos con todo tipo de ruego, que lo hagamos con acción de gracia. O sea, dando gracias a Dios por todo. Usted sabe que la voluntad de Dios, la Biblia dice, que es que nosotros le demos gracias a Dios por todo. La voluntad de Dios es que ahora, en este momento, esté usted feliz o contento, usted le dé la gracia a Dios. Que mañana, sin importar lo que surja, que usted aprenda y que pueda de igual manera también darle las gracias a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros reconozcamos que todas las cosas vienen de Dios. Jeremías decía, lo malo y también lo bueno. Y eso me acuerda a mí, al salmista David, al rey David, que dice que en una ocasión su hijo Absalón conspiró en contra de él y hizo que David dejara su palacio, la comodidad de su palacio, y se fuera al desierto a divagar con toda su gente y toda su familia y todos sus hijos. Y allá en el desierto se le apareció un familiar lejano de Saúl y le voceaba malcriadezas y malas palabras, infame, y un sinnúmero de otras cosas. Y el rey dice que mientras marchaban lejos de la presencia de Absalón, quien quería era destruirlo a todos, desaparecerlo de la tierra, algunos de sus
mejores soldados le dijeron, di la palabra y nosotros vamos ahí y vamos a acabar con él. Y David le dijo, no, lo que él está diciendo viene de Dios. Él entendía que incluso todas las infamias y las cosas que decía este hombre en contra de su presencia, que hasta por eso tenía que dar gracias porque venían de Dios. Porque de cierta manera lo iban a ayudar tal vez a él en su vida personal con Dios. Y a veces nosotros somos tan egoístas que queremos que todas las cosas nos salgan bien, no sabiendo que Dios usa todas las cosas para nuestro bien, aún aquellas que no están saliendo como nosotros esperamos. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a vivir vida de gozo, porque no hay un mejor antídoto para la vida cristiana que vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias te damos por Jesucristo, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por permitirnos meditar en ella, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Rogamos por todas las personas que están aquí, por los que estamos enfermos, Señor, también. Pedimos de tu gracia sobre nosotros y por tu iglesia, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, los que tú has de añadir a tu iglesia, los que ya son